Bueno, gracias al canal por permitirme esta columna en el living. Una columna que a veces algunos vecinos u otros que lo han mirado por YouTube, que no son de acá, me dicen, me parece, Gastón, que vos te repetís mucho en los temas. Y sí, es cierto. Me repito mucho porque yo no soy un comentarista de todo, digamos. No podría hablar bien de economía a fondo, no podría hablar bien de arte a fondo, no podría hablar bien de fútbol a fondo. Así que tengo temas específicos que voy estudiando, voy siguiendo, que también me acompañaron durante toda mi vida. Y bueno, ahora estamos interpretando este fenómeno global que acaba de suceder también en la Argentina. Bueno, no es que acaba de suceder, acaba de manifestarse en uno de sus aspectos en la Argentina, que es como el poder de las redes, el poder etéreo, el que nosotros no podemos ver, se adueña de las circunstancias y se adueña también de las crisis económicas y de la disconformidad. Esa es una de las razones por la cual ganó el presidente Milei, ¿no? La disconformidad sobre el resto, sobre todo en los más jóvenes que no le daban valor a ciertas cosas y que veían que los partidos políticos tradicionales, cosa que es totalmente cierto, fracasaron, y que ellos asimilaron, la mayoría de los votantes de Milei, no todos, asimilaron, estoy hablando del votante crudo, el puro, ¿no?, de Milei, así que es el joven en su mayoría, asimilaron la democracia con la política, o sea que el fracaso de la política era también un fracaso de la democracia. Y esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. O sea, si el fracaso de la política, porque la política en sí no solo no le soluciona los problemas a la gente, que en realidad la política lo que hace, al menos como yo la interpreto y cuando abracé un partido político y empecé a militar es para cambiar la vida a la gente, para asegurarle un bienestar a la gente. Y cuando eso no se da, y no se da tampoco con la democracia, o sea, el juego libre de los partidos políticos y de los ciudadanos, la gente empieza a descreer, y quizás con alguna razón, de la democracia en sí. Y yo creo que esto es un error, o sea, si bien lo justifico y lo entiendo, porque hablo mucho y estudio y leo, es un error. La democracia es un sistema imperfecto, pero es el único sistema que no, hasta ahora, ahora vamos a hablar de eso, que no hace abolición, ni nos censura, ni nos tapa la boca, ni nos hace desaparecer, ni nos hace perder derechos. Y es cierto que esta nueva democracia de la internet, del éter, de esta nueva forma de comunicación, no nos manipula y no nos quita derechos. Y yo creo que ahí está el huevo de la serpiente. O sea, esta democracia que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde 4 o 5 ultramillonarios que manejan las redes de información nos dan la información que quieren, o la meten para el lado que a ellos les interesa, o tienen ejército de personas que trabajan para falsear o crear una noticia, la famosa noticia falsa, los fake news. Esto también se hace dentro de la democracia, y esto también lo que hace es dirigir el pensamiento del individuo hacia una determinada línea, hacia un determinado poder. Entonces, cuando nosotros vemos que la manipulación de las redes de información, nosotros nos informamos mucho por la televisión, pero ya no tanto. O sea, hoy la mayoría de la gente se informa por el WhatsApp, pero el WhatsApp a su vez repite noticias de Twitter, o sea, de X, de Instagram y de otros medios. Entonces, a nosotros nos llegan las noticias de una forma totalmente distinta como nos llegaban antes. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que los monopolios ultraeconómicos, multimillonarios, de esas 4 o 5 redes que manejan toda la información, generalmente giran hacia un lado. Y ese lado, dentro del sistema democrático,
es un lado bastante autocrático, bastante raro, bastante manipulador, sobre todo de las finanzas y de los sistemas económicos de los países. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a complicarnos. ¿Por qué? Porque esta generación y la anterior quizá no entiende o entiende otra lógica de pensamiento. Nosotros antes discutíamos en las unidades básicas, en Argentina, discutíamos en los comités del radicalismo, discutíamos en las casas, en los bares, y hoy esas discusiones, la verdad que no se dan más. O sea, hay una falta de participación y de espacios políticos y sociales para que la gente pueda acercarse y discutir. Desde el partido mayoritario que tiene el presidente Milei, que todavía no es un partido, pero bueno, La Libertad Avanza va a ser a nivel nacional un partido ya. Ya de hecho se conformó y se lo votó. Todavía no tiene todos los representantes, pero va a ir adquiriendo personalidad jurídica en las provincias. Desde ese partido La Libertad Avanza hasta la Unión Cívica Radical, partiendo por el PRO, y también por el peronismo, por el Partido Justicialista, no hay niveles de participación. O sea, yo le hago una pregunta, a vos vecino de Monte te hago una pregunta, si vos querés decir algo en tu partido, vos sos peronista, querés decir algo en tu partido, ¿hay un local abierto? ¿Te atienden los concejales? ¿Te atienden los representantes? En el radicalismo, la gente puede expresarse. Antiguamente el comité no solo estaba abierto, porque puede estar abierto y estar vacío, sino que todas las semanas había reunión de 20, 30, 40, muchas personas. Y lo mismo pasaba cuando se formó acá una unión vecinal. La unión vecinal también aglutinó muchos vecinos que no tenían cómo expresarse o no les gustaban los partidos tradicionales. Así empezó el PRO, por ejemplo. Y así empezó la última unión vecinal que hubo en Monte, ¿no? La antipolítica, o sea, el discurso de vamos a hacer política para ganar un cargo de concejal o de intendente desde la antipolítica, o sea, criticamos a los políticos y nosotros utilizamos la vía política para hacer la autocrítica a los políticos. Una cuestión que también repitió ahora el presidente Milei, por supuesto. Pero el mundo ha cambiado totalmente, ha hecho un giro terrible de 360 grados. Tal es así que, bueno, ya lo comentamos en esta columna, que los principales invitados a la jura del presidente Trump, un hombre totalmente distinto a lo que venía pasando en el mundo, en los Estados Unidos, inclusive distinto a su primer presidencia, sus principales invitados son justamente estos 4 o 5 que manejan las redes. Eso ya lo hemos dicho. Y qué casualidad que ayer hubo elecciones en Alemania. En Alemania hay que elegir 780, creo, 760 cargos legislativos. O sea, nosotros nos quejamos porque tenemos muchos legisladores y porque tenemos 3 senadores por provincia, ¿no? Y porque tenemos 100 y pico de diputados. Bueno, en Alemania hay 700, con un poco más de población. Pero tenemos 700 y pico de legisladores, y que representan a 30 partidos. Pero ¿qué pasó ahí? El grupo Trump, el grupo Elon Musk, hizo la campaña para el partido pro-nazi. O sea, era un partido que no sacaba votos desde la Alemania del 49, digamos, ¿no? Después del nazismo. Y sin embargo, ayer fue la segunda fuerza más votada. La segunda fuerza más votada. O sea, si bien ganó una coalición socialdemócrata, lo que vendría a ser acá el radicalismo, por ejemplo, perdió la socialdemocracia y ganó una fuerza un poco más centrista o de derecha, como puede ser Macri acá, para ponerlo en estos términos. Las comparaciones no son así, pero para que nos ubiquemos, el partido de Milei, ultranazi, para decirlo así, en Alemania, sacó un porcentaje importante de votos. Usted sabe que en Alemania no se elige presidente, ¿no es cierto? El canciller, que vendría a ser el presidente de acá, se elige de un parlamento, que hay un sistema parlamentarista de gobierno, no presidencialista como este. Y de los votos que haya en ese parlamento, los parlamentarios, que son 700, suponete, eligen al canciller, que sería el presidente acá.
esta persona ya ha dicho, el que fue elegido, que no quiere una unión con los pronazis, que es muy importante analizar por qué la gente cada vez cree menos en la democracia en el mundo y empieza a buscar salidas más duras, más autocráticas, menos populares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y fíjense que la mayoría de los hombres que votaron, las mujeres también, pero la mayoría de los hombres que votaron al partido pronazi, que es Alternativa, se llama Alternativa, hay un nombre en alemán obviamente, son hombres de entre 35 y 45 años, que están mal económicamente. Entonces, ¿qué propone ese grupo que bastante bien le fue? Propone terminar con la inmigración, propone salir del euro e ir al marco alemán, como hace tantos años, antes que se haga la Comunidad Económica Europea, y terminar con la inmigración masiva y deportar, como está haciendo Trump, deportar a los inmigrantes. La Europa de las libertades y la Europa que recibía a todo el mundo y a los pobres y a los que estaban marginados en África, en Asia, en Latinoamérica, se acabó. Se acabó. Ahora la gente europea que está sufriendo esa inmigración, es un proceso migratorio muy doloroso, muy complicado, que hay que estudiarlo, no quiere más eso, no quiere más musulmanes, no quiere más gente de otra raza, no quiere más vecinos como los búlgaros, los rumanos, no quiere más los ex checoslovacos, por decirlo de alguna manera, porque Checoslovaquia se dividió en 5, quiere alemanes. Y quiere quedarse en Europa, no quiere la división del mundo que está proponiendo Trump. Entonces, esos cambios, podemos decir, ¿y qué me interesa a mí lo que pasa allá? Sí, nos interesan porque acá está pasando lo mismo. O sea, acá también hubo una falta de participación de los partidos democráticos o más populares, hubo corrupción en ellos, hubo falta de representación, empezando por mi partido, el radicalismo, hubo falta de representatividad, porque al disminuir los espacios de participación, la verdad que nosotros nos enteramos en los últimos tiempos a quién hay que votar por las listas que se hicieron. Entonces esto es muy importante porque también afecta a la Argentina, y tanto le afecta a la Argentina que se votó a un presidente que ya está imputado al año, ¿no es cierto? Fíjese que el kirchnerismo tardaron un año en descubrirse la ruta del dinero K y toda la corrupción. Acá al año ya se descubrió una ruta del dinero K, que es de Milei, parece ser que el dinero K es de Karina Milei, y se descubrió porque el fiscal ya lo imputó. O sea, no es que lo está investigando, no, ya lo imputó como responsable de una asociación que no cumple con la ley, por ejemplo, de ética pública, que no le permite negociaciones al presidente haciendo uso de su influencia y de su fuerza. Entonces el presidente Milei se asoció, porque esta es la verdad, no es lo que dijo por televisión que lo habían engañado o que tenía que hacer una muralla para verlo ahora. No, si la muralla ya la tiene, que es su hermana y otros que andan por ahí. Pero el presidente Milei firmó un contrato y ya se asoció hace años con una clase de estafadores, de piratas informáticos, y es la segunda vez que él, antes de ser presidente y ahora, que él sale a promocionar una estafa, que él sale a promocionar una meme cripto, como se llama, una falsa. Usted sabe que la asociación para que se haga esa Libra, que es el nombre de la criptomoneda esa, se hizo un rato antes de largarla al mercado y se beneficiaron con millones de dólares 5 o 6 empresas, y ya aparecen empresas informáticas de estas, ¿no? Y ya aparece, hay una ruta del dinero, que ya hay un paraíso fiscal. Entonces los Estados Unidos también han abierto una investigación penal donde se incluye al presidente Milei y a sus socios, y en la Argentina también el juez Tayano y la jueza federal Servini de Cubría ya lo han imputado al presidente por esas negociaciones incompatibles con las de un funcionario público, y vamos a ver cómo se va modificando esta situación judicial del presidente. Porque la semana pasada dijimos, ¿y la duda cuál era?
La semana pasada la duda era, ¿lo estafaron? ¿Sabía? ¿No sabía? Bueno, esa es una pregunta infantil, porque el presidente que recibió y que hizo reuniones y promocionó a estos especialistas en criptomonedas no puede no saber lo que está propagandizando. Tanto sabía que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con la criptomoneda que él estaba apoyando, no difundiendo, apoyando, porque metió el CBU en ese Twitter, borró el Twitter. O sea, se sintió culpable, vio que se le venía una maroma internacional de denuncias por la estafa y borró el Twitter. Por supuesto, cuando borró el Twitter, esa moneda ya no valía nada. Llegó a valer muchos dólares y ya los que se levantaron con los millones de dólares no estaban. Entonces, si bien el presidente jugó con eso, ahora hay una responsabilidad penal que se le está imputando, no solamente en los Estados Unidos, donde está interviniendo el FBI por ser un delito federal, y en los Estados Unidos, las víctimas, y en la Argentina también. Entonces, esa discusión de la semana pasada, ¿sabía o no sabía? ¿Fue tonto o no fue tonto? La explicación boba que él hace con el periodista Jonathan Viale, íntimo amigo de ellos y parte del staff de Milei, no sirve para nada. Esa discusión ya está subsanada. O sea, esa discusión ya no es más. Sabía dónde se metía, quizás no midió las consecuencias, o quizás las midió y no le importó. O quizás en esa estilo Trump que él tiene de hacer lo que le parece que está bien y los demás no existen, se cebó y como su personalidad, y no lo digo yo, él mismo lo dice, es así, va por todo, con todo, no le importa nada, se cebó y no es que se equivocó, fue víctima de su propia soberbia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta conversación social que se está dando alrededor de este hecho no puede pasar. No puede ser un caso como cuando la Nata en el 2008 o el 2011 denunciaba los hoteles y el robo que hacía Cristina Kirchner o su difunto esposo en Santa Cruz y después la corrupción que había, que duró años. Fíjese que recién ahora está imputada y condenada. Entonces, esto no puede pasar, tenemos que abrir mucho los ojos. Fíjese que está el desequilibrio que tiene nuestro presidente. Y a mí me preocupa más que el desequilibrio del presidente, me preocupa que no hay opciones para que la gente vote otra cosa. Esa es una autocrítica que yo le hago a la política. Fíjese que el otro día estaba dando una conferencia en un foro internacional en el extranjero y empezó a sonar su celular. Y dijo que los descerebrados, que los mandiles, que los que tenían cabeza de pulpo, lo estaban llamando a su celular para desequilibrarlo, y que era gente que tenía el excremento en la cabeza, pensando que el pulpo tenía su excremento en la cabeza, y el pulpo no tiene su excremento en su sistema digestivo en la cabeza. O sea, es burro por donde se lo mire, lo que dijo al menos. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que un presidente que lo llaman a su celular, que lo pueden llamar 3 personas a su celular, 4, directamente a él, empezó a incriminarle que lo hacían a propósito los argentinos, porque dijo en Argentina esto se maneja así, para hacerlo equivocar o para interrumpir su conferencia de prensa. La verdad que una persona muy complicada no se está gobernando. Entonces, eso no puede pasar desapercibido. Por esto en esta columna a veces la gente me dice, bueno, hablamos siempre de lo mismo. Y sí, hablamos de lo que creemos que es importante, no sé si es lo mismo. La semana pasada fue un tema, ahora ese tema está superado y ahora ya está imputado. Entonces, lo que hay que hacer es recrear las fuerzas sociales y políticas que se dejaron que dejaron de tener participación, abrir espacios de participación. Esto se lo digo a los radicales, se lo digo a los justicialistas, se lo digo a la gente del PRO. El mismo PRO, que hasta ayer estaba casi aliado, y es muy probable que termine aliado, sale a decir que es muy grave lo que pasó, por ejemplo, con la criptomoneda, o lo que pasó en la hidrovía. La hidrovía, que es uno de los principales vehículos por agua que terminan en el mar, que tiene la Argentina, de lo más profundo de la Argentina,
por los ríos hasta el Océano Atlántico, que es una vía importante para la exportación, para el crecimiento del país, también para el contrabando de todo tipo de cosas, también para el narcotráfico. Se hizo una licitación que hubo un solo oferente, y ese solo oferente entró también a patalear y a resbalar porque no tenía todas las condiciones. Tanto es así que Macri, que aparentemente es socio de Milei, terminó diciendo que eso fue un desastre y que había que anularlo. Entonces, ojo con lo que creemos que es nuevo en política, y es reciclar lo viejo que tenemos. Entonces, hay cosas que a mí me parece que no, como ciudadanos, como vecinos, tenemos que exigirle a los partidos políticos, a las instituciones intermedias, que abran sus puertas, y si no las tenemos que abrir, para hablar de estas cosas. Porque nada sirve hablar tanto como en este programa de Milei, si nosotros no ofrecemos una cosa distinta, porque la gente lo va a volver a votar. Entonces, estoy combinando con la gente del canal, si yo puedo invitar a mi living a líderes vecinales, peronistas, radicales, de la provincia, de la nación o de nuestra misma ciudad, para entrevistarlos y para que digan acá, a meses de las elecciones, no va a haber paso, parece, o sea, no va a haber paso, de qué forma van a elegir candidatos y qué piensan ellos de este gobierno, pero más que piensan de este gobierno, porque ya tenemos posición tomada muchos, ¿qué piensan hacer ellos? O sea, bueno, vos querés ser concejal, ¿cuál es tu propuesta? ¿Vos querés ser intendente dentro de 2 años? ¿Cuál es tu propuesta? Yo sé que el canal va a ser un programa con candidatos, como viene haciendo, y los otros medios, pero sería importante empezar a ver, inclusive llamar a otras esferas de gobierno, como puede ser el provincial, el nacional, que nosotros tenemos los contactos, porque trabajamos ahí, y preguntarle, bueno, a ver, al ciudadano de Monte, el radicalismo, ¿qué le propone para las próximas elecciones? Concretamente, no frunfla. Y el peronismo, ya sea Kicillof o el cristinismo, parece que va a quedar solo Kicillof, ¿qué le propone a la gente? Y el PRO, que no se sabe qué va a hacer, ¿qué le propone a la gente? Entonces, abrimos la discusión y nos vamos solo de la crítica y nos vamos de exclusivamente bajarle la caña a las locuras, para mí, que estamos viviendo. Le acaban de cortar los medicamentos oncológicos otra vez a un niño, bueno, todo lo que ya sabemos que está pasando. La inflación baja, por eso realmente no basta, porque el salario no alcanza. Entonces es raro, los precios bajan pero nadie los compra. Tanto como baja la inflación, baja también el poder adquisitivo de la gente. Así que bueno, esto es lo que nosotros proponemos en la columna. Puede ser importante para muchos, puede ser que no sirve para otros. Para no quedarnos en los temas chiquitos, vamos a apuntarle al medio a ver si podemos crecer un poco como vecinos. Bueno, me están haciendo señas que ya estoy en el tiempo, así que vamos a ver si mejoramos un poco esta columna, si nos permite el canal, y con su autorización hacemos alguna entrevista, y lo espero la semana que viene. Muchas gracias.